Shomer Yisrael, Shomer, Shomer Yisrael, Shemo Sherit Yisrael, Shemo Sherit Yisrael. Aquí el Señor es mi pastor, confiaré, no temeré. Y en el día de hoy, pues, vamos a estudiar acerca del Espíritu del Padre y acerca del Espíritu de Yeshua, que es uno de los temas que están sobre el tapete, podríamos decir, y muchísimos eh, hermanos, pues todavía siguen con la fórmula trinitaria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Otros solamente han cambiado la fórmula, ¿verdad? Le han cambiado, le han puesto nombres hebreos de Abba, Yeshua y Ruach HaKodesh. En primer lugar, Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, eso no existe. De acuerdo a la gramática hebrea, la partícula Hae indica posesión y es el Espíritu del Santo o el Espíritu de Santidad. Es una muy mala traducción y es igual una Trinidad, pero con nombres hebreos. Hoy vamos a ver qué pasa con el Espíritu Santo que está en los escritos del Nuevo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento son las traducciones griegas de los escritos de los discípulos de Yeshua, de los escritos nazarenos del primer siglo. Estos datan alrededor del siglo IV, posteriores al concilio de Nicea, en los que hubo bastantes cambios, ¿verdad? Y que se introdujeron nuevos dogmas por ley imperial. Ya no era lo que estaba en la escritura, ni siquiera los padres de la iglesia, sino lo que en concilios y lo que el emperador determinaba, eso se convertía en ley y eso tenían que acatar todos los, en el imperio. Y resultado de eso, pues, obviamente hay mucha variación en los textos griegos que son la base para las traducciones al español que tenemos hoy por hoy. Y también hay en cierta manera cierta manipulación para favorecer la doctrina que estaba fomentando el emperador Constantino, que ya años más ya se permitió para esta época el que se practique de manera libre el cristianismo, el catolicismo romano. Y en el año 380 pues ya se hizo oficial la religión del imperio. El emperador Teodosio Constantino no hizo oficial el cristianismo católico romano como religión oficial del imperio. Eso es un error histórico que muchas veces se transmite. Hoy vamos a ver, analizar este tema del Espíritu del Padre, el Espíritu del Mashiach, el Espíritu Santo, a lo largo con unos pocos ejemplos en el Tanaj y también en el Nuevo Testamento. Digo Nuevo Testamento dándoles la aclaración que me refiero a los escritos griegos, ¿verdad? A las traducciones griegas del siglo IV y siglo V. No se puede decir que esos sean escritos nazarenos. Ellos tomaron los escritos nazarenos para hacer esto, ¿verdad? Entonces, y recién en esa época pues se unió. Entonces vamos a empezar el estudio y permítanme compartir pantalla. Vamos a compartir un texto
de un libro que esperamos que próximamente salga, ya podamos imprimirlo, y vamos a mirar algunos aspectos bien importantes, claves, que nos van a servir para el estudio. Muy bien. Vamos a ver algo importantísimo, porque mucho se habla del bautismo del Espíritu, de la llenura del Espíritu, y que somos llenos del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos a leer el texto de Romanos 8, del 9 al 11, y ahí pues vamos a encontrar algunas cosas. Romanos 8, del 9 al 11, el apóstol Pablo en la carta a la sinagoga de Roma. Recordemos que esta es una carta a la sinagoga de Roma. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Yeshua, no es de él. Y aquí habla el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, para que alguien viva según el Espíritu y no según la carne. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que se requiere. En Romanos 7 se habla de aquel que no tiene el Espíritu, que lo que no quiere hacer, eso hace, que se mueve por la ley de la carne, sabe lo que es bueno, pero no puede hacerlo, porque hay una ley en su carne que le obliga a hacer lo que es malo. Pero Romanos 8 me habla del hombre que tiene el Espíritu, y aquí vemos tanto del Padre como Yeshua, y que ya no anda en la carne, sino anda en la ley de la vida, anda en la ley del Espíritu. Y esto viene a romper bastantes paradigmas. El apóstol Pablo aquí, para que alguien se diga que es hijo del abacados, que es del abacados, menciona el Espíritu del Padre, el Espíritu de Yahvé y el Espíritu de Yeshua. No dice nada de una tercera persona, no dice nada de Espíritu Santo, ¿verdad? Son solamente los dos. 10. Pero si Yeshua está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el espíritu del Padre, ¿verdad? Levantó a Yeshua de los muertos. El que levantó de los muertos a Yeshua HaMashiach vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Verdad? Esto es muy claro. Para andar en el espíritu se necesita pues la presencia del Espíritu del Padre y la presencia del Espíritu de Yeshua. Y esto pues genera bastantes sustos, bastantes miedos, porque muchos no tocan este tema, prefieren pasar por alto por temor a la blasfemia contra el Espíritu, ¿verdad? Que está en Mateo 12. Pero la blasfemia contra el Espíritu en Mateo 12 hace referencia a que se asignen obras del abacados a las tinieblas, porque Yeshua expulsaba demonios y ellos le dijeron, por Belcebú echa fuera demonios. Y Yeshua dice que pues esto no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, ¿verdad? Es al espíritu del abacados. Y vamos a seguir viendo pues acerca del Padre, del Hijo, a ver qué me dice la Torá primeramente, porque esa es nuestra base. Ya sabemos que el Pacto Renovado es un libro histórico, no es de inspiración divina. Quizás los primeros escritores inspirados, pero luego los traductores griegos, esos no tenían ningún espíritu, ellos eran filósofos y habían mezclado muchas cosas. Entonces, como hemos estudiado anteriormente, es un libro histórico el Nuevo Testamento. Lo que tiene de profético son ciertas palabras de Yeshua y el libro de Revelaciones. De ahí es historia. Escritos que ellos vieron, otros que consultaron, ¿verdad? Eventos que miraron, pero es un libro histórico y dirigido a diferentes sinagogas que tenían unas condiciones particulares y que debían solucionarse. Esas son recomendaciones para sinagogas. Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo. Si sabes, miren, aquí está preguntando, el que hizo los cielos y la tierra, nuestro abacados, está preguntando en el desafío que hace en Proverbios 30, y le dice, tú sabes el nombre de él y sabes el nombre de su hijo.
Aquí no me habla tampoco de otra tercera persona, ¿verdad? Solamente el Padre y el Hijo. Y vamos a ver del profeta Daniel, en Daniel 7, del 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, el Ben Adán. Vino ante el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Miren, ahí miramos también, Daniel mira al que está sentado en el trono, al anciano de días y al Ben Adán, que es Yeshua, ¿verdad? Él utilizó mucho ese título para referirse a él. ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre utilizaba muchas expresiones de Yeshua para sí mismo, ¿verdad? Y ahí vemos el Ben Adán, que es Yeshua, y el anciano de días, que es el Padre. No hay nada más. No hay una tercera persona. No hay por ahí un espíritu. ¿Por qué? Pregunto yo, esta visión que está mirando Daniel, ¿es en el espíritu, sí o no? Es en el espíritu. Por tanto, lo que está mirando al que está sentado en el trono y al que se acerca, está mirando el espíritu, ¿verdad? Está mirando espiritualmente al anciano de días y está mirando espiritualmente al Ben Adán, ¿sí o no? Está mirando al espíritu del Padre y está mirando al espíritu de Yeshua, porque tienen cuerpos espirituales, ¿verdad? Y tenga presente este texto, que el uno se acerca y el otro está sentado, porque esto vamos a utilizar más adelante cuando veamos la estructura espiritual del hombre. En el libro de Revelaciones, capítulo 5, de los versículos 5 al 7. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. En el trono, ¿quién estaba? El Abacados. Y delante del trono, ¿quién está? Uno como cordero inmolado. Y dice que es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Yeshua. Dice, tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Yahvé, enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono tenía mano, no era aire, no era éter, ¿verdad? Estaba sentado, tenía el rollo, y el cordero, Yeshua, va y toma el rollo del que está sentado en el trono. Aquí vemos solamente al Padre y al Hijo. Tenemos suficientes evidencias del Tanaj, ¿verdad? Y para tomar por sentado un asunto, pues la Torah me indica que debo tener mínimo 2 o 3 testigos. Aquí les hemos presentado más de 3 testigos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos pues el Padre y el Hijo y no tenemos nada más. No hay Espíritu Santo ni nada por el estilo, porque está viendo cuerpos espirituales. Las visiones de Juan en Revelaciones y las de Daniel son en el Espíritu, ¿verdad? Entonces ahí podemos hacernos la pregunta, y es la misma pregunta que yo me hice durante muchos años, y esta enseñanza que estamos compartiendo hoy, que ya compartimos también en la Escuela del Espíritu, que está en nuestro canal de YouTube, hay como 6 lecciones, pues es el resultado de años de estudio, de investigación y también de revelación que el Todopoderoso una vez nos dio sobre este tema. Tratamos de hacerlo lo más conciso posible en esta enseñanza, que por cierto, con esta cerramos este ciclo de fundamentos de raíces hebreas. Ya veremos un tema para estudiar las siguientes semanas, los jueves, para que podamos seguir avanzando y complementando. Vamos a tratar de tomar temas actuales, lo que está sucediendo en la sociedad actualmente y cómo relacionarlo, cómo manejarlo con la Torah.
En Revelaciones 21 del 22 al 23, también vamos a mirar ahí. Respecto a la Nueva Jerusalén. Y no vi en ella templo porque el Adón, el Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Yahvé la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. El Padre y el Hijo. No tiene necesidad de luz, el abacados lo ilumina, y el Cordero es la lumbrera. Son dos, ¿verdad? El Padre y el Hijo. Y no es que el Padre, Yeshua es Yahvé, los dos son Yahvé. Porque hay uno solo que es el Rey del universo. Hay uno solo que está sentado en el trono de acuerdo a las visiones de Daniel y de Juan. Hay un solo Rey soberano sobre el universo que delegó autoridad a su Hijo para que él gobierne, tenga potestad sobre los reyes de la tierra y sea rey sobre toda la tierra. Pero Yeshua tiene esa delegación en el planeta Tierra. ¿Y cuántos millones, ni siquiera de planetas, de sistemas hay en toda la galaxia? Hay millones, hay una cantidad que no podemos imaginarnos fácilmente, ¿verdad? Elevado a una enésima potencia, de la cual a nosotros se nos muestra que a Yeshua se le dio autoridad sobre ese territorio. Yeshua no es rey del universo. Las canciones, hay canciones que hablan de Yeshua, rey del universo, etcétera, etcétera, no es así. El único Melech Haolam es el Todopoderoso. Yeshua, luego de morir, resucitar, ser levantado, él se puso a la diestra del trono del Padre, no en el trono del Padre, ¿verdad? Entonces no se puede decir que tiene la misma condición, porque el soberano en Daniel 7 le da autoridad, reinos, dominio, ahí le unge, como Mashiach a Yeshua, ¿verdad? Pero uno es el que tiene la delegación, es Shaliach, el enviado, y otro el que envía. Es muy clara, muy notoria la diferencia. Son totalmente diferentes. Los dos son Elohim. Pero el uno es Yahvé, el anciano de días, y el otro es el Hijo. Elohim se refiere a Dios, dioses, juez, fuertes, etcétera, etcétera. No es un nombre propio. Es un adjetivo o un sustantivo dependiendo de la oración. Pero nunca sirve para determinar exclusivamente al Padre. Que al Padre en muchos pasajes está descrito como Elohim, es cierto. Que a Yeshua se le describe como Elohim también es cierto. Y de hecho, a todos nosotros, Yeshua, y en Salmos, dice, todos vosotros sois Elohim, hijos del Altísimo. Porque tenemos una delegación de autoridad, porque Elohim también significa juez. Jueces. Y nosotros vamos a ser jueces. Nosotros juzgamos la creación, ¿verdad? Y en los eventos finales nosotros también vamos a juzgar. Hay que despojarse del conocimiento de la enseñanza griega de Dios, porque pensamos que Dios y enseguida pensamos que es nuestro Padre Celestial. No necesariamente. Hay dioses de todos los colores, hay dioses de todos los sabores, pero solo uno es Yahvé Sebaot, el Santo de Israel, el soberano del universo. Uno solo. Mikamoja, Baelí, Adonai. ¿Quién como tú, grande entre los dioses? La misma Torah me muestra que hay otros Elohim de menor jerarquía, ¿verdad? Deidades, ídolos, personas. Pero uno es el supremo. Uno es el que gobierna y tiene el control de todo. Vamos ahora para entender acerca del Espíritu. Ya tenemos la introducción, el Tanaj, Ley de Moshe, profetas escritos, no me habla de tres. Siempre hay dos. Y uno, Ejad, ¿verdad? De Barín 6, Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé
Ejad, escucha a Israel, nuestro Elohim Yahvé, uno es, el soberano. Porque imagínense dos gobernantes paralelos, donde hay dos cabezas hay problemas. Siempre tiene que haber una sola cabeza. Y sobre el universo, sobre la creación, hay una sola cabeza que es el Abacados. Bereshit 2:7. Entonces Yahvé Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y para entender esto vamos a ver en el texto griego, ahí dice que el Todopoderoso Yahvé sopló Neshama Hay, aliento de vida, sobre el barro, sobre el cuerpo. Y el hombre fue Nefesh Hay, alma viviente. Y de aquí nosotros podemos partir la constitución del hombre e integrar Ejad, que cuando se separa hay muerte, ¿verdad? Cuando el alma sale, pues hay muerte. No se puede separar espíritu por un lado, cuerpo por otro lado, como se pretende hacer con el Padre y su espíritu. No se separa, es integral. Cuando sucede eso, pues hay muerte. Y ahí vemos la teología griega, la mentalidad griega que enseña espiritual mi cuerpo. Pero la Torah que me enseña que hay Neshama, que es el aliento que viene de lo alto, es lo que me permite conectarme con el mundo espiritual. Es la parte superior de la estructura del hombre. El espíritu, el ruach, ¿verdad? Resultado de la interacción del abacados, del soplo del abacados sobre la tierra, pues se establecen el ruach y la neshama. La nefesh, perdón. La nefesh, ¿qué es? La que me conecta con el mundo natural. Y ahí están mis emociones, mis sentimientos, los pensamientos, el intelecto, etcétera, etcétera. Todo eso está en la neshama. El uno es la antena al mundo espiritual, los dos, neshama y ruach, conexión con el mundo espiritual. Y la nefesh es quien me decodifica lo espiritual y me conecta con lo natural. Y finalmente el cuerpo que todos sabemos, hecho de polvo de la tierra, ¿verdad? 4 componentes de el hombre. Y si nosotros somos hechos a la imagen y semejanza del abacados, entonces lo más seguro es que el Padre tenga una estructura similar a esta, porque los profetas, todos los registros que me dan la Torá, etcétera, etcétera, le muestran al Padre, muestran a Yeshua, incluso muestran a los ángeles con forma humana, ¿verdad? Con brazos, con pies, con ojos, con boca, etcétera, etcétera, que caminan, que se mueven. La escritura dice que el Padre caminaba con Adán, estaba sentado en el trono, tenía algo. Entonces esto también nos sirve para romper un mito de que Dios es amorfo, que no tiene forma porque es espíritu, pero la evidencia bíblica no me da pie para eso. Si Él es soberano, todopoderoso, su gloria, su potencia, nada le puede contener, ni los cielos de los cielos le pueden contener, ¿verdad? Pero Él cuando se ha permitido mostrarse a los profetas y los registros que tenemos, pues se le mira como un cuerpo que se enoja. No hagáis enojar mi Santo Espíritu, que se conmueve. Oh Efraín, se conmueve por ti mis entrañas, eres mi hijo amado. Yo te he amado con amor eterno, ¿verdad? Entonces miren, tiene emociones, tiene sentimientos, tiene enojo, ama, se pone triste, etcétera, etcétera. Es un guerrero, va a la batalla, etcétera, etcétera. No es una cosa amorfa y eso debemos nosotros romper, porque eso viene del dualismo platónico. Recordemos que muchas enseñanzas que hay de todos los segmentos religiosos habidos y por haber tienen su base en el dualismo platónico, tienen su base en la filosofía. ¿Y qué dice la filosofía, especialmente el dualismo? Que lo espiritual es superior y lo terrenal es inferior, que no se puede acceder directamente, que eso no cabría acá, que para nosotros acceder a eso, procesos de purificación, castigo físico, no tener intimidad sexual, no comer determinados alimentos, etcétera, etcétera, todo eso para alcanzar cosas que solamente nos puede dar el espíritu del abacados. La Torá incluso me muestra cuando Abraham vio a los varones, ¿verdad? Que estaban caminando, que venían a 3 varones, y uno de ellos le dice Yahvé en Bereshit 18,
Y se sentaron, reposaron y comieron. Y Yeshua resucitado comió pez asado, ¿verdad? En la cena de las bodas del Cordero que vamos a estar restaurados conforme al inicio. ¿Qué va a haber? Bodas del Cordero. Se va a tomar el fruto de la vid porque así lo dijo Yeshua. Adán en estado espiritual, en que no tenía su cuerpo sujeción a las leyes terrenales, no era sujeto de muerte porque no había pecado y la paga del pecado es la muerte. ¿Comía o no comía? Sí comía. Había toda clase de árboles buenos para comer y en Bereshit 1 el Padre le dio pues toda planta verde que contenga semilla, árboles que den fruto, que serán para alimento de él. Y estaba en un estado espiritual puro, en conexión con el Padre. Y Adán tenía, no nos dice que tenía que era amorfo, que era etéreo, ¿verdad? Tenía una forma humana. Su espíritu se desconectó del Creador, de la fuente de vida. Pero su cuerpo permaneció tal, la parte física, la que nosotros tenemos hoy, la imagen y semejanza del abacados. Muy bien, ahora vamos a ver el Ruach en el Tanaj. Tanaj o ley de Moisés, profetas y escritos, y vamos a ver algunos textos. Encontramos con varios nombres. Espíritu, espíritu de Elohim, espíritu de Yahvé, simplemente espíritu, santo espíritu, etcétera, etcétera. Nunca, nunca, usted busque y le doy $1000 si es que usted haya en el Tanakh, ley de Moisés, profetas y escritos, Espíritu Santo. Hasta hoy, de lo que el Padre me ha permitido conocer, enseñar, transmitir y de lo que he leído, no hay Espíritu Santo. No hay en el Tanakh. Esa forma no hay. Las otras que les mencioné, sí hay. Ahora, también en muchas partes del Tanakh encontramos espíritu de Elohim. Y como Elohim no se refiere exclusivamente al Padre, se refiere a ángeles, incluso a ciudades, yo tengo que ver el contexto para ver si es que eso se está refiriendo al espíritu del Padre o al espíritu de Yeshua, porque Elohim sirve para describir al abacados, a Yeshua, a gobernantes, incluso Moshe iba a ser Elohim, Dios para Faraón, ¿verdad? Los seres humanos, ángeles caídos, etcétera, etcétera, tienen categorías de Elohim también inferiores al Padre. Y vamos a ver pues algunos textos en donde se menciona el espíritu de Yahvé. Y así vamos a ver Isaías 61:1. Vamos a ver algunos textos nada más. Está en Jueces 3:10, Jueces 11:29, Ezequiel 11:25, el espíritu de Yahvé. El espíritu de Yahvé, y ahí está el tetragramatrón, se refiere exclusivamente al Padre. El espíritu de Yahvé, Adón, está sobre mí porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Son pocos ejemplos, hay mucho más. Jueces 3:10. El espíritu de Yahvé, Ruach Yahvé. El espíritu de Yahvé vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Yahvé entregó en su mano a Cusán-Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataín, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Miren, Otoniel y todos los jueces tenían el espíritu del Padre.
y por eso tenían poder, autoridad, etcétera, etcétera, porque el Espíritu del Padre se movía sobre ellos. Ezequiel 11:5. Está hablando el profeta Ezequiel cuando le envía a profetizar. Y vino sobre mí el espíritu de Yahvé y me dijo, di, así ha dicho Yahvé, si así habéis hablado, casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. El espíritu del hombre. Entonces, miren, hay textos que claramente, y esto no hay ningún problema, del espíritu de Yahvé plenamente identificado en el Tanaj. Hay otras expresiones también en las que dice mi espíritu, refiriéndose a su espíritu, ¿verdad? Y eso vamos a ver ahí en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Cuando habla del proceso de restauración, a ser tomados de las naciones, lo que está pasando con nosotros actualmente, ¿verdad? Que va a lavarnos con agua limpia, pondrá un nuevo corazón, quitará el corazón de piedra, nos dará un nuevo espíritu y ahí Él pondrá de su espíritu. Y dice, y os tomaré de las naciones, yo recogeré a todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el espíritu del Padre, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Igual en Joel dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Lo que sucedió en Hechos 2, ¿qué se derramó sobre toda carne? El espíritu del Padre. Pero los traductores griegos le pusieron el Espíritu Santo. Pero es el espíritu del Padre. Bereshit 1:2. Vamos a ver ahora otras expresiones. El espíritu de Elohim. La tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu de Elohim, Ruach Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. Aquí ya no dice espíritu de Yahvé, no está el tetragramatrón. Dice Elohim. Y cuando yo veo Elohim, yo puedo ver, porque en la mayoría de las traducciones, bueno, en las traducciones restauradas, tetragramatrón, está Adón, ¿verdad? Está Hashem, las transliteraciones, pero en el texto hebreo está el tetragramatrón, entonces no hay problema. En las Biblias en español, donde usted mire Espíritu de Jehová, ahí detrás de eso está el tetragramatrón. Y cuando usted mire Espíritu de Dios, ahí está Elohim. Pero cuando dice Espíritu de Dios, no necesariamente se refiere al Espíritu del Padre. Puede ser el Espíritu del Hijo, que ya vamos a ver que también operó en el Antiguo Pacto. Entonces hay también estas expresiones, Espíritu de Dios, Espíritu de Elohim. Este que de Bereshit 1:2 me ayuda bastante para identificar, por ejemplo, la figura que se asemeja más es Yeshua cuando caminaba sobre las aguas, ¿verdad? Pensaron que era un fantasma. Y estaban las aguas turbulentas en la tempestad, y asimismo con Génesis 1:2 es paralelo. Entonces, muchos, en base a esto, concluyen que el espíritu que se movía en ese momento era el espíritu de Yeshua, porque Colosenses dice que todo fue hecho por medio de él y para él, ¿verdad? Tanto lo visible como lo invisible, principales, potestades, todo fue hecho por Yeshua. Fue el agente creador, es el Dabar del Padre. Fue el agente creador del Altísimo. Y vamos a ver otro, a Bereshit 41, versículo 38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Miren, Espíritu de Elohim.
en el texto hebreo, Ruach Elohim. Éxodo 31:3. Besalel, y lo he llenado del espíritu de Elohim, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Miren, Besalel, el constructor del Mishkan, lleno del espíritu de Dios, pero aquí aclara tres facetas del espíritu de Dios que estuvieron sobre Besalel: el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia y el espíritu de ciencia o conocimiento. Recordemos que los 7 Ruchot se derivan del Espíritu del Padre. Y aquí este texto me conecta el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces, muchos no podemos tener la plenitud de los 7 Ruchot, pero sí podemos tener 1, 2, etcétera, etcétera. Entonces, el Espíritu del Padre se manifiesta así, en cualquiera de los 3: sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor, etcétera, etcétera. Se manifiesta en eso el espíritu del abacados. Vemos hasta aquí dos expresiones, Ruach Yahvé y Ruach Elohim. Cuando yo miro Ruach Elohim, yo tengo que mirar todo el contexto para ver a quién se refiere. Si es al Padre o si es al Hijo. Muy bien, continuemos. Ezequiel 37:24 y Joel 2:28-29. Vamos a ver esos textos porque son claves determinantes de la obra que inició Yeshua y que se mantiene estos tiempos. Ezequiel 37:14, cuando dice, ve sobre Efraín los huesos secos, ¿verdad? Dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Yahvé hablé y lo hice, dice Yahvé. Miren, él va a poner su espíritu para la restauración de Efraín. ¿Por qué nos levantamos nosotros? Porque el espíritu del Padre está empezando a actuar y actuó sobre nosotros y está levantando de todas las naciones de la tierra a su remanente, a sus hijos que tienen que volver, que tienen que regresar al pacto, que tienen que regresar a la estructura de obediencia del Todopoderoso, del Santo de Israel. ¿Verdad? Joel 2:28-29. Y después de esto derramaré mi espíritu. Miren, el Padre dice, mi espíritu es el espíritu del Padre. Sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto se cumplió en Hechos 2, cuando sobre los nazarenos fue derramado el Ruach del Padre. Pero hay eventos muy importantes. ¿Y qué se derrama en estos eventos importantes? El Espíritu del Padre, ¿verdad? De una manera totalmente diferente. Ya se amplía para muchos más. Ya no se queda solamente para unos pocos. Se abre un abanico bastante impresionante para muchísimas personas. Ahora vamos a ver los textos claves, que son unas expresiones diferentes referentes al Espíritu del Padre. Salmo 51:11, cuando David estaba haciendo teshuvá, clamando por misericordia, clamando por perdón, y él dice, no me quites tu Santo Espíritu. Muchos podrían pensar, ahí está, Espíritu Santo, pero la forma hebrea que está ahí no es Ruach HaKodesh. La forma hebrea que está ahí es Beruach Kadeshha. Beruach Kadeshha. Miren, Santo Espíritu. No tiene nada que ver con Ruach HaKodesh. Y en Isaías 63:10, cuando dice que el pueblo por causa del pecado contristaron su Santo Espíritu, ahí está Ed Ruach Kadesho. Pero no es lo mismo, porque aquí el orden de los factores sí altera el producto. No es lo mismo Espíritu Santo que Santo Espíritu, ¿verdad?
enojaron porque Él es santo. Entonces, por eso su espíritu es santo, su nefesh es santa, su cuerpo es santo. A nosotros también se nos dice algo parecido. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿qué es santo? Mi cuerpo, mi alma, mi neshama, mi espíritu y todos los elementos de mi cuerpo son santos, ¿verdad? Así también todo lo del Padre es santo, es kadosh. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir porque somos hechos pues a su imagen y a su semejanza. Ruach HaKodesh, ya les dije que no se traduce Espíritu Santo y están hablando mal. Por las leyes gramaticales, por la partícula ha que está delante de Kodesh, eso implica propiedad, pertenencia, se traduce espíritu de santidad o Espíritu Santo. Y el pueblo judío, específicamente, a todo cuando operan los profetas, dicen que ellos profetizaron por el espíritu de santidad. Es aquel que provoca la profecía, sanidades, milagros, etcétera, etcétera, el espíritu de santidad. Nunca, nunca, nunca se habla en el Tanakh, ley de Moisés, profetas y escritos, de, de la de Espíritu Santo. No hay. Eso es, no tiene base en el Tanakh. Hasta aquí. Muy bien. Respecto, ya vimos del Espíritu del Padre con diferentes nombres. Ahora vamos a ver el Espíritu del Hijo. La única referencia directa es la que les mencioné, Bereshit 1:2, que el Espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Hay otra que me ayuda para entender un poco la dinámica, Miqueas 5 del 1 al 2, que habla el profeta Miqueas de que en esta profecía de Yeshua, que dice que de la Belén Efrata saldrá el que será Adón sobre Israel, que se refiere a Yeshua. Yeshua nació en Belén Efrata, ¿verdad? Y él fue señor sobre Israel, iba a señorar sobre las 12 tribus. Y dice, sus salidas son desde el principio, son desde la eternidad. Es decir, que Yeshua estuvo en eventos desde la eternidad. El Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. El Cordero fue escogido desde la fundación del mundo, ¿verdad? Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Es decir, estuvo siempre Yeshua manifestándose. Ahora vamos a ver si hay evidencia de la manifestación de esta. Les comenté la única manifestación, Proverbios 30, que cuando el Abba pregunta, ¿cuál es mi nombre y el nombre de mi hijo? Y la visión de Daniel 7, que mira pues al Ben Adán y al anciano de días, ¿verdad? Entonces ahí vemos evidencia de Mashiach, pero ahora vamos a ver evidencia de la operación del Espíritu de Yeshua, porque Romanos 8 me habla el Espíritu del Padre y me habla del Espíritu del Hijo. Y para que tenga validez lo que yo voy a estudiar en el Nuevo Testamento o en los escritos de los nazarenos, eso tiene que estar avalado por el Tanakh, ley de Moisés, profetas y escritos. Si es que no está ahí, no tiene aval. Porque esa es la palabra profética más segura. Ese es el fundamento de los apóstoles y profetas, la Torá, ¿verdad? No es ninguna, no es nada adicional. No es el libro de Asher, el testamento de Adán y Eva, Enoch, los 12 patriarcas. Yeshua fue muy claro. Tiene que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Eso lo dijo en Lucas 24 y esa es la guía para nosotros, para los discípulos de Yeshua. Hay otros que estudiarán otras cosas, serán discípulos de un enseñador, etcétera, etcétera, pero quienes buscan, anhelan ser discípulos de Yeshua, lo que él estudió, lo que él enseñó, ¿verdad? Muy bien. Vamos a mirar pues ahora algunas evidencias en el pacto renovado de Yeshua. Y un texto bastante hermoso, primera de Pedro 1 del 10 al 11, nos dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros,
Entonces los profetas de la antigüedad ya sabían de la gracia. ¿Y cuál es la gracia? Que Yeshua venía pues a librarnos de la maldición de la Torá, de que estábamos condenados en pecados, etcétera, etcétera. Teníamos como destino final la muerte. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Yeshua que estaba en ellos. Por favor, mire ese texto. Voy a esperar que lo encuentre para seguir avanzando, para que usted verifique que ahí dice que el espíritu de Yeshua operaba sobre los profetas de la antigüedad, sobre Moshe, sobre Isaías, sobre Jeremías, sobre Ezequiel, sobre Daniel, sobre José, sobre Miqueas, Amós, etcétera, etcétera, sobre Natán, sobre todos ellos, pues operó el espíritu de Yeshua. Por eso en Revelaciones dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Yeshua. Y este texto me dice que el espíritu de Yeshua operó antes de que él venga en carne, ¿verdad? En los profetas de la antigüedad. Y eso pues ellos hablaron y operaron, profetizaron por el espíritu de Yeshua que estaba ahí. El espíritu de Yeshua me lleva a conocer la dinámica espiritual, a conocer la dinámica profética, ¿verdad? Por eso Él me lleva al Padre, pero cuando viene el Padre, Ezequiel 36 dice que nos dará de su espíritu para que conozcamos sus instrucciones, sus mandatos, preceptos, estatutos y los pongamos por obra. El uno, el espíritu de Mashiach me revela la parte espiritual, me revela al Padre, pero el espíritu del Padre me lleva a la obediencia. Hay muchos que sí le conocen a Dios, conocen las escrituras, pero no pueden obedecer porque no tienen el espíritu del Padre. Quien tiene el espíritu del Padre cumple la Torah. Revise el texto de Ezequiel 36 y ahí usted va a mirar que el espíritu del Padre, la primera operación viene para que obedezcamos. Continuemos. Dice, el espíritu de Yeshua que estaba en ellos, del cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Yeshua y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, todos los profetas que profetizaron, que dieron sombras proféticas de Yeshua, del Mashiach que iba a redimir a Israel, pues lo hicieron por el espíritu de Yeshua que estaba en ellos. Vamos a 1 Corintios 10, del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Yeshua. Clarísimo, ¿sí o no? Les estuvo acompañando en todo el trayecto desde la salida de Egipto hasta Canaán. Se manifestó a través del ángel de Yahvé mucha de la profecía. Sombras proféticas de Yeshua se refiere al ángel de Yahvé. En él estará mi nombre, a él oíd, etcétera, etcétera. Dice las mismas cosas que dicen en el Nuevo Testamento respecto a Yeshua. Dice lo mismo. El ángel de Yahvé, en la mayoría, no en todos, hay que analizar el contexto, se refiere a Yeshua. Y ahí él estuvo guiándolos, el ángel de Yahvé, que era Yeshua, y los estuvo guiando. Se manifestó el espíritu de Yeshua en el desierto. Entonces vemos que tanto en la época desde Adán para adelante hasta el retorno de los desterrados de Judá, hasta antes de la venida de Yeshua, que vamos a marcar ahí un antes y un después, pues se manifestaban y operaban tanto el espíritu de el Padre como el espíritu de Yeshua, ¿verdad? Porque el espíritu del Padre creó todas las cosas, ¿verdad? Con su espíritu hizo todas las cosas. Hay un montón de textos acerca del espíritu del Padre. Lo que en esta parte queríamos poner un fundamento, unas bases, porque hay cientos de versículos acerca de esto, de que había manifestación del espíritu del Padre y del espíritu de Yeshua en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Espero que esto les quede claro.
con estos ejemplos, con estos testigos que estamos poniendo. Ahora vamos a ver el Ruach en el Nuevo Testamento. Y llamo Nuevo Testamento porque es la base que estamos estudiando. Pero de aquí vamos a ver el fundamento bíblico, el fundamento que está en la Torá de Moshe, los profetas y los escritos, y las enseñanzas de Yeshua. Recordemos que esto tiene varias etapas. Del hebreo en que se escribieron los primeros escritos nazarenos, luego pasados al griego, pasados al latín, pasados al español, varias capas culturales. Y solamente en la traducción de un lenguaje a otro, pues se distorsiona el real significado de la palabra, porque el que traduce, si no conoce el contexto cultural, va a traducirlo de acuerdo a su cultura. Y eso es lo que ha pasado en muchos de los textos que lo miramos desde nuestra cultura y no desde la cultura original en la que se escribió, no desde la mentalidad en la que se escribió. Y eso ha provocado que haya una brecha y que no se entienda cabalmente lo que quiere decir. ¿Cómo nosotros podemos solucionar esa brecha? Porque ahora muy difícilmente vamos a conectarnos con la mentalidad del siglo I de la provincia romana de Judea y con la mentalidad de los judíos de hoy, ¿verdad? Difícil. Pero ¿cómo nosotros nos podemos conectar con esta mentalidad? Con el estudio de la Torá, de los profetas y los escritos. Ahí me da la mentalidad. Ahí yo miro el pensamiento y hacia dónde el Padre orienta todas las cosas. Sí, hay ciertas cosas, rasgos de estudio, de evidencia arqueológica, costumbres, tradiciones que se han mantenido, que nos ayudan. Pero la manera más segura de entender la mentalidad de los escritos que tenían en el primer siglo es Tanaj. Por eso Yeshua dice, todo lo que está escrito en la ley de Moisés, los profetas y los escritos, y además les abrió el entendimiento para que pudieran entender las escrituras. ¿Verdad? Entonces, debemos darle la importancia que tiene, porque esto me conecta con la mentalidad del Padre. Ahora vamos a ver. En el Nuevo Testamento, pues, hay muchas expresiones. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, Espíritu del Hijo, etcétera, etcétera. Hay muchos nombres. El reto que tenemos nosotros es ver a qué se refiere y ver por qué está metido ahí Espíritu Santo. Si es que no encontramos en el Tanaj, entonces algo pasó, ¿verdad? Algo pasó que se incluyó eso, porque todo tiene que cumplirse para que el Mashiach, para que Yeshua sea el Mashiach, tenía que cumplir exactamente todo lo que está en la ley de Moisés, profetas y escritos. Si no cumple una de esas cosas, no califica como Mashiach. Ese del todo, y eso tenemos que entender el concepto Mashiach, que también ya dimos en una de estas lecciones de esta escuela, ¿verdad? Busque, por favor, ahí hay 2 carpetas en el canal de YouTube. Una carpeta se llama Fundamentos de Raíces Hebreas, otra Lecciones Básicas de Raíces Hebreas. Hay 2 carpetas, 2 listas de reproducción en el canal de YouTube, donde usted puede encontrar mucha información sobre estos temas, sobre conceptos, principios, para que le ayuden a comprender mejor. Vamos a analizar entonces esto y vamos a ver algunos ejemplos en donde se menciona solamente espíritu, no dice nada más. Espíritu, espíritu y no dice nada más. Mateo 12 del 31 al 32. Esta enseñanza no va a ser tan larga, extensa. Quiero que sea concisa, con pocos textos, para que usted lo pueda manejar fácilmente. Voy a leerles 31 y 32 y para que veamos, miren. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia, cuando le decían que lo que hacía Yeshua era por Beelzebú, que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Por qué Yeshua hacía eso? Porque tenía el Espíritu del Padre, ¿verdad? Pues lleno del Espíritu del Padre. 32. Y a cualquiera que dijera palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, ¿qué mismo es? ¿Espíritu o Espíritu Santo?
porque se está refiriendo al mismo evento. En el uno le llama espíritu y en el otro le llama Espíritu Santo, ¿verdad? ¿O qué es? ¿Rúa o Espíritu Santo? Muy bien, dejémosle ahí porque eso vamos a analizarle más adelante, ¿verdad? Pero ahí ya vemos una pequeña contradicción y ya vemos dos nombres, Espíritu y Espíritu Santo. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando estaba el eunuco leyendo Isaías y el Espíritu le dice, acércate a ese carro. Y le empezó a explicar Isaías, ¿verdad? Y ahí el eunuco pues hizo teshuvá. El Espíritu. ¿Qué Espíritu? En Mateo 12, Espíritu y Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu? ¿Qué Espíritu Santo? Si en el Tanakh no me habla nada de eso, ¿verdad? Bueno, espíritu de manera general, el Ruach, pero es muy ambiguo espíritu, ¿verdad? Porque hay espíritus y espíritus. Juan 7:39. Entonces, si se menciona esto así, hay que analizarlo porque se lo está haciendo de una manera abierta. Y esto quiero pedirles a todos, a los que están por primera vez, a los que esporádicamente se conectan, que no están permanentemente, porque los que están permanentemente ya dominan mucho de estos principios. Ya venimos de un proceso de 2, 3, 5 años, ¿verdad? Entonces ya hay unas bases bastante firmes, pero aquellos que están por primera vez, a los que se conectan eventualmente y a los nuevos recién llegados que tienen menos de un año, pues les pido esto, que tengan una mentalidad abierta y que tengan una mentalidad académica. Porque lo que estamos dando ahorita es una clase magisterial que no tiene nada que ver con teologías, no tiene nada con alinearse a ninguna corriente, ni mesianismo, ni judaísmo, ni cristianismo, catolicismo, ni nazarenos. Ahorita yo estoy en un plano neutral para que la verdad aflore en el texto bíblico. Entonces, usted no concluya, no asuma cosas antes de terminar todo el estudio, antes de que se presente todo el material que está aquí y luego pues analícelo, ore, etcétera, etcétera, para que esto usted lo pueda interiorizar. No lo descartemos, porque uno de los problemas que tenemos es que cuando estudio, enseguida se me pone la lupa de lo que me evangelizaron, de lo que me enseñaron, la lupa de mi denominación. Entonces empiezo a leer y empiezo a poner cosas que no están en el texto bíblico, que yo asumo, ¿verdad? Entonces todo lo que dice Espíritu, yo lo asumo que es Espíritu Santo, pero de una manera pragmática, ahí no dice Espíritu Santo, dice Espíritu, ¿verdad? Entonces yo debo pensar, a ver ahí, Espíritu, Espíritu Santo, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Verdad? Juan 7 les había dicho, ¿verdad? Juan 7:39. Entonces, tenga esa apertura, no se asuste, ya le expliqué qué es la blasfemia contra el Espíritu, porque ese es un anclaje, un miedo que le ponen para que crea la teología inventada en el Concilio de Nicea en el año 325 por Constantino y todos digamos, los líderes de todas las congregaciones que no eran sinagogas y que no tenían Torah. Y hay de ellos, por decreto imperial, dijeron, hay una tercera persona, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Entonces hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muchas de las enseñanzas que se siguen, que muchos creyentes tienen, es una enseñanza imperial establecida en el Concilio de Nicea que no está en la Torah. Entonces, empecemos a separarlo y analicemos lo que dice la Escritura, porque a mí me interesa, independientemente de cualquier filiación, pensamiento, tendencia religiosa, que usted filtre lo que conoce
lo que ha aprendido, lo que se le enseña a través de la palabra. Y que sea la palabra la que hable y no las personas, ¿verdad? Esa es la responsabilidad que yo debo tener como un seguidor del Elohim de Abraham, Isaac y Jacob y como un estudioso también de las Escrituras. No puedo asumir cosas de buenas a primeras y lo más difícil es desaprender las cosas. Créame que eso cuesta y cuesta bastante. Muy bien, continuemos. Cuando Yeshua estaba en la fiesta de Sukkot, ¿verdad? En el último día de la fiesta, y dice de versículo 37 a 38, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Yeshua no había sido glorificado. Y aquí dice, en una parte Espíritu y en otra parte Espíritu Santo. Estoy leyendo literal como está el texto del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero, ¿qué está citando con esto del interior, de aguas vivas, etcétera, etcétera? Pues está citando profecías de Isaías 41, de Isaías 55, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las aguas tenían que ver con el Espíritu del Padre. Y estaba diciendo, aquí está en Sukkot, y está anunciando lo que iba a pasar en Shavuot, ¿verdad? Pentecostés, anunciando de Hechos 2. Y Hechos 2 el cumplimiento de Joel, y como leímos del texto, derramaré de mi espíritu. Entonces, aquí ya podemos ir enlazando algunas cosas. Al espíritu del Padre le empiezan a llamarle, aquí en Juan 7, bueno, y en otros textos de Mateo también, espíritu y también Espíritu Santo. Porque esta promesa de los ríos de agua viva está en la Torá y se refiere al espíritu del Padre. Entonces, yo puedo concluir en base a lo que estudiamos anteriormente y en base a lo que estamos estudiando que al Espíritu del Padre le llaman Espíritu y Espíritu Santo. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Verdad? No hay a dónde perderse, porque está hablando de una profecía acerca del Espíritu del Padre. Juan 3:35. Con Nicodemo, maestro de Israel, muy bien. Voy a leerles, pero antes de eso, quiero leerlo del versículo 3 al versículo 8, al versículo 6. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y miren, continuemos. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Miren, ahí vemos que se mira el espíritu y no dice nada más. Solamente que nace del espíritu. Y tenemos que nosotros identificar, pues, a qué espíritu se refiere. Muy bien. Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios,
o el Espíritu de Yahvé. Y vamos a Romanos 15. Y vamos a ver el versículo 16. Dice, para ser ministro de Yeshua HaMashiach a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y aquí pues vemos todo el contexto de este capítulo, pues está hablando del Padre. Y vamos a poner un ejemplo en el versículo 13. Dice, y el Elohim de toda esperanza les llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues el Padre está anunciando que va a enviar de su Espíritu. Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Yeshua, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y aquí me habla el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahvé. Vamos a mirar otro ejemplo en Mateo 10. Mateo 10:20. Porque vosotros no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquí vemos cómo se menciona que va a estar el Espíritu, que va a estar el Espíritu Santo y que va a estar el Espíritu del Padre también. Y ya vimos en el texto de Mateo 12 que al Espíritu del Padre se le llama Espíritu o también se le dice Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí dice, pues, que vamos a ser llenos del Espíritu del Padre. El otro texto era que íbamos a ser llenos del Espíritu de Dios. Mateo 3:16. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, al Espíritu de Yahvé, que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Miren, menciona el Espíritu del Padre, el Espíritu de Yahvé, vino el Espíritu de Dios, ¿verdad? En muchos pasajes se dice que Yeshua fue lleno del Espíritu Santo, que Yeshua fue lleno del Espíritu. Y aquí me dice que fue lleno del Espíritu de Dios. Entonces tenemos tres nombres para un mismo evento, ¿verdad? Sobre Yeshua, sobre los creyentes, que estamos viendo. Espíritu Santo, el Espíritu de Dios o el Espíritu de Yahvé, Espíritu del Padre, y otra solamente Espíritu. Pero hasta aquí básicamente se refiere a lo mismo. Es lo mismo. Entonces de aquí yo ya puedo ir mirando que en el Nuevo Testamento los traductores de los escritos originales de los nazarenos, de los discípulos de Yeshua, pusieron en diferentes partes o diferentes escritos porque escribieron de manera diferente, ¿verdad? Fueron autores diferentes, pero
Quienes compilaron, sí, ya fueron pocos. Por ejemplo, en el caso de Reina Valera, solamente dos. Cipriano Valera y Casiodoro de Reina, dos. Ya no 10, 20, 15 autores esparcidos. Entonces, estos autores que trabajaron en los textos griegos y luego las traducciones, ellos pusieron no los nazarenos originales, no los discípulos de Yeshua, los traductores pusieron en unas partes espíritu, en otras partes espíritu de Dios y en otras partes Espíritu Santo. Así lo vemos aquí, ¿verdad? Porque se refiere a eventos similares. Muy bien, y ahora vamos a ver el espíritu de Yeshua en el pacto renovado. Porque vimos que se operó en el Tanag, en el antiguo pacto, también acá debería estar operando, ¿verdad? Ya vimos que el Padre, el Espíritu del Padre se mantiene en continuidad. Ahora vamos a ver respecto al Espíritu del Hijo. Hechos 8:39. Felipe, nuevamente. Recordemos, en el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe lo oyó, que leía al profeta Isaías, le dijo, ¿qué entiendes lo que lees? Y ahora vamos a verle pues en el texto más adelante, en el versículo 39, después de que ya se sumergió, ¿verdad? El eunuco dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Miren, en un versículo anterior dice el Espíritu, pero más abajo dice el Espíritu del Señor. Y en todo el Nuevo Testamento, ¿a quién se le llama Señor Adón? A Yeshua. Es decir, que en este texto, yo ya voy identificando donde está solamente Espíritu, más abajo me dice que el Espíritu de Yeshua fue el que arrebató a Felipe. ¿Sí o no? Porque es el mismo evento, el mismo capítulo, está con el eunuco. El Espíritu le dijo acércate y el Espíritu le retiró. El Espíritu de Yeshua. Pero bueno, un testigo, pongamos otro testigo. Gálatas 4. Gálatas 4:6. Téngalo, mírelo, porque así se interioriza. Y por cuanto sois hijos, Yahvé envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El espíritu de Yeshua. Por el espíritu de Yeshua yo digo, Abba Padre. Por eso le reconozco al Padre. Por el espíritu de Yeshua. Hasta aquí dos testigos que el espíritu de Yeshua está operando juntamente con el espíritu del Padre, tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, ¿verdad? Y también que al espíritu de Yeshua se le llama también espíritu. ¿Sí o no? Estamos claros, no hay a dónde perderse, ¿verdad? ¿Estamos claros? Si no, suspendemos la enseñanza, porque no me interesa llenar, sino me interesa que comprendan estos principios. ¿Estamos claros? Muy bien. Revise los versículos, téngalos a mano, porque esto es muy importante. Este tema del espíritu es una de las cosas claves, porque muchos están haciendo blasfemia en las oraciones cuando dicen el Abba, Yeshua, el Ruach HaKodesh. Es la misma Trinidad, pero puesto nombres hebreos. Y un nombre hebreo mal puesto. Muy bien, continuemos. Miremos el otro testigo. Filipenses. Vamos a mirar a Filipenses.
Escucha, Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Yeshua, esto resultará en mi liberación. Estaba prisionero cautivo y dice, el Espíritu de Yeshua que se imparta sobre mí por sus oraciones, ese me liberará. 3 testigos. El Espíritu de Yeshua operando también. Continuemos. Y vamos a ver un dato que está en Hechos 16, del 6 al 7. Vamos a ver ahí algo interesante, impresionante además. Y atravesando Hechos 16, 6 y 7, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Escuche, el Espíritu Santo les dijo que no hablen la palabra en Asia, ¿verdad? Ahí está Pablo, Silas y Timoteo, unos cohetes queriendo propagar el Evangelio del Reino, y el Espíritu Santo le dijo no en Asia. 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Aquí dice Espíritu Santo y Espíritu también, ¿verdad? Y se refiere que no les dejó entrar, hablar en Asia y no les dejó entrar en Bitinia. Pero miren, ustedes van a ver acá algo importante, y ahí tienen ustedes el texto en griego, el texto original, que lo voy a remarcarle con el puntero luminoso. Acá tienen todo el texto griego. Habiendo venido para hacia abajo a la Misia, estaba intentando hacia adentro a la Bitinia en camino, y no lo permitió a ellos. Y miren, y ahí en griego está Neuma Jesús, el Espíritu de Jesús. Se comieron en la traducción española lo que está en el texto griego. La traducción española dice que no les dejó entrar en Bitinia el Espíritu, pero el texto griego de donde se basó la traducción dice que no les dejó entrar el Espíritu de Yeshua. Y el orden, la prioridad para el estudio de las escrituras es, mientras más antiguo el texto es mejor. El texto griego es más antiguo que el texto español. Le hicieron a un lado el Espíritu de Yeshua. Pero bueno, ya, solucionado eso. Pero aquí viene algo más sorprendente, porque vemos que en el versículo 6 dice que el Espíritu Santo no les permitió hablar en Asia, pero el Espíritu de Yeshua no les dejó entrar en Bitinia. Es decir, al Espíritu de Yeshua también se le llama Espíritu Santo. Y aquí ensamblemos las cosas. Espíritu Santo vimos que se le decía también al Espíritu del Padre, y ahora vemos que Espíritu Santo se dice también al Espíritu del Hijo. Por tanto, si allá operaba el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo en el Tanakh, Ley de Moisés, Profetas y Escritos, en el Pacto Renovado también siguen operando el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, con la añadidura de que los escritores, los traductores del texto griego al español, pusieron en ciertas cosas Espíritu Santo. Y yo tengo que leer bien el contexto, por eso es importante leer todo el capítulo para ver cuando dice Espíritu Santo o Espíritu, a qué se está refiriendo. Si es al Espíritu del Padre o es al Espíritu del Hijo. Porque solamente el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo operan. Volvamos a Romanos 8. Quien tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu de Yeshua, ese es de él, ese es hijo de Dios. Se inventaron Espíritu Santo. Le pusieron en algunas cosas. Y para ser suave, para que no se asusten mucho,
vamos a decir que al Espíritu del Padre y al Espíritu de Yeshua también se le llama Espíritu Santo. Pero yo tengo que ver, leyendo todo el contexto, a quién se refiere, al Padre o al Hijo. No hay una tercera persona, no hay Trinidad. Es un nombre que le pusieron al Espíritu del Padre o al Espíritu del Hijo. Y este texto de Hechos 16 es impresionante. Hay N textos que dicen Espíritu Santo. No vamos a leer esos, porque el objetivo del estudio es demostrar que se refiere Espíritu Santo al Padre y al Hijo, y hasta aquí ya lo hemos visto. Y ahora vamos a ver unos textos controversiales. Y con esto vamos a ir terminando esta enseñanza del día de hoy. Y de paso cerramos esta escuela, porque este es en general, bueno, hemos tenido 18, 19 lecciones, pero han sido 12 temas que hemos tocado. Vamos a ver un primer caso, Ananías y Zafira. Sabemos, ¿verdad?, que vendieron un terreno y les dijeron a los apóstoles otro valor y ellos quedaron con una parte. Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí dice Espíritu Santo. Hechos 5:9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor, al Espíritu de Yeshua? Miren qué tremendo. Y es el mismo evento. He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. El mismo evento, la misma acción, al esposo y a la esposa. Con el esposo le llama Espíritu Santo y con la esposa le dice el Espíritu del Señor, el Espíritu de Yeshua. Al Espíritu de Yeshua también lo ponen como Espíritu Santo. El Padre no permitió que cambien en todos los textos, dejaron algunas pistas. Para que estudiando, darse cuenta y ver qué es lo que está pasando. Por eso, lea versículo tras versículo, renglón tras renglón y no versículo por aquí, versículo por allá y se hace una teoría. Y eso, si se lee todo el contexto, todas esas teorías se van por el piso. No resisten el análisis versículo a versículo. Muy bien. Vamos a ver. Shavuot en Hechos 2. El más famoso, donde supuestamente nació la iglesia cristiana, pero aquí estaban solamente judíos y convertidos que venían a celebrar una de las 3 moedín del Padre, que es Shavuot. No entraba gente que no cumplía Torah a esta convocatoria. Hechos 2:4. Vinieron las lenguas de fuego, etcétera, etcétera. Hablaron en idiomas de todos los que estaban ahí, de los dispersos. Estudiamos las lecciones anteriores, la dispersión del reino del sur, dispersión del reino del norte. Todos los partos, medos, elamitas hablaron en esos idiomas. Y dice el texto del escritor de este libro que fue Lucas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es salta la cerquita porque la vaquita ya parió, ¿verdad? Entonces, ahí hablando en lenguas y llenos del Espíritu Santo. Cuando no hay Espíritu Santo, hay Espíritu del Padre o hay Espíritu del Hijo. Pero veamos en el mismo texto, Hechos 2 del 15 al 17. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, estaban en la hora de la ofrenda, cumpliendo Torah. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Yahvé, derramaré mi espíritu. Aquí le llaman Espíritu Santo, pero el escritor Lucas, o el que le tradujo a Lucas, pero Pedro, las palabras de Pedro dice, esto es el Espíritu del Padre. Al Espíritu del Padre también le llaman Espíritu Santo. Miren cómo hay contradicciones en los mismos textos. Y eso me dan pie para estudiar y para dudar. A ver, ¿por qué le llaman aquí Espíritu Santo y por qué acá Espíritu de Dios? ¿Por qué acá Espíritu Santo y por qué acá el Espíritu de Yeshua, de Jesús? Digo Jesús por motivos de estudio. Porque si no van a decir, el pastor también dice Jesús, entonces ahí está, yo también voy a decir. No, esto es por motivo de estudio. Ok. Contradicciones. Vamos a ver otro. La impartición.